Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo García, residente de primer año de anestesiología, y vamos a hablar acerca del tema de estómago lleno. Lleno es una condición clínica que se presenta frecuentemente en la práctica anestésica y se puede definir como un contenido gástrico mayor a 0.4 cc por kilogramo de peso o 25 centímetros cúbicos de volumen total, un pH menor o igual a 2.5 y que compromete un riesgo para la vía aérea por una potencial aspiración. Al hablar de estómago lleno, tenemos que tener en cuenta una serie de patologías que pueden generar un riesgo aumentado en este tipo de pacientes. Entre ellos tenemos procedimientos quirúrgicos o anestesia de urgencia, ayuno fuera de las recomendaciones establecidas o desconocimiento de los tiempos de ayuno, paciente traumatizado moderado o severo o leve si tiene tiempos de ayuno que no están acorde a lo que requeridos. Patología de intraabdominal aguda, incompetencia del esfínter inferior, aumento de la presión intraabdominal, depresión de los reflejos protectores laringeos, ya sea farmacológica, traumática, metabólica o tóxicamente, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, sepsis, enfermedad neuromuscular y parálisis cerebral, dolor agudo y uso de opioides. Entre todas estas mencionadas, se podrían dividir en una forma en tres grandes grupos. Primer grupo, las que aumentan el contenido gástrico. El segundo grupo, los que tienen tendencia a la regurgitación. Y el tercer grupo, las que están asociadas a incompetencia en la defensa de la vía aérea. Hay que recordar que el estómago funciona como una bolsa contenedora. Este se comunica con el esófago y a su vez con la faringe. El esófago tiene dos esfínteres que nos impiden el paso del contenido alimenticio del estómago hacia arriba. El esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior tiene una presión de cierre, presión de barrera de 15 a 25 minutos de mercurio, mientras que el estómago tiene una presión de 5 a 10 milímetros de mercurio. La diferencia de estas presiones es lo que nos hace entender en qué momento se va a presentar el reflujo gastroesofágico. El esfínter esofágico superior previene la entrada de aire al esófago durante la expiración e impide el reflujo gástrico durante la peristalsis. También hay que recordar que el estómago tiene una secreción gástrica de 6 mililitros por kilogramo hora y que la saliva deglutida es de 1 mililitro por kilogramo hora aproximadamente. En general, en ayuno, se habla que el estómago tiene de 5 a 15 mililitros de jugo gástrico y un pH que oscila entre 1.5 y 2.2. Aspiración de contenido gástrico. Está definida como la inhalación del contenido faríngeo o gástrico hacia la vía aérea por debajo de las cuerdas vocales, causada por regurgitación pasiva o vómito activo. Con una incidencia de 1 por cada 6.000 actos anestésicos, esta tiene 4 factores importantes que van a determinar la evolución o el cuadro clínico posterior a la aspiración. Entre ellas tenemos las partículas, que el contenido sea particulado, lo cual nos puede causar obstrucciones bronquiales, ¿sí? La acidez, el contenido, para que nos presente, por ejemplo, el síndrome de Mendelssohn, se necesita que el contenido sea menor a 2.5 de pH. El volumen, también esto nos va a indicar que en un síndrome de Mendelssohn podemos ver que el volumen debe ser superior a 25 cc, y las bacterias las cuales nos van a hacer que se presente otra de las patologías comúnmente asociadas, que es la neumonía. Síndrome de Mendelssohn consiste en el paso o aspiración de contenido gástrico ácido hacia los pulmones, causando lesión pulmonar aguda, lo que se conoce como neumonitis química, por contacto con el pH del contenido gástrico cuando es inferior a 2.5. Descrito originalmente por Mendelssohn en 1946 al reportar una serie de 66 casos en embarazadas con aspiración de contenido gástrico durante el trabajo de parto o anestesia general. Posteriormente, continuó su estudio en gatos, encontrando que el efecto verdadero de la neumonitis era causada por la aspiración ácida hacia los pulmones. Con esto demostró la afectación que se puede llevar a cabo. Se caracteriza por hipoxemia, cianosis, taquicardia, atelectasias y síndrome de dificultad respiratoria del adulto debido al edema agudo de pulmón y a la necrosis tisular. Neumonía por aspiración. El proceso infeccioso pulmonar derivado de la colonización bacteriana directa, producto de la aspiración aguda del contenido gástrico, principalmente asociado a gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos da a entender es que las bacterias y gérmenes que se encuentran en la cavidad oral y cavidad faríngea descienden hacia la vía aérea inferior en el contenido regurgitado, y al llegar a los alveolos producen infección que va
a llevar a una neumonía localizada. En este cuadro podemos comparar la neumonitis o síndrome de Mendelssohn versus la neumonía, ¿sí? A pesar de que las dos tienen un origen común, que es la aspiración del contenido gástrico hacia la vía respiratoria inferior, los mecanismos de daño tisular son totalmente diferentes. El uno es por quemadura química y el otro será por infección bacteriana. En la neumonitis química por lo general es estéril y en la aspiración bacteriana vamos a encontrar colonización gram positiva, gram negativa, inclusive hasta anaerobio, ¿cierto? Manejo anestésico del estómago lleno. El principal manejo es mediante la intubación de secuencia rápida para disminuir el riesgo de aspiración. La secuencia clásica se basa en la realización de una adecuada desnitrogenación seguida por la administración de hipnótico de efecto rápido a dosis alta. El gol estándar es tiopental, asociado a relajante neuromuscular despolarizante tipo succinilcolina. Todo esto asociado a la realización del maniobra de Selig y en un tiempo inferior a 1 minuto. Hay que recordar que podemos realizar ciertas variaciones a esta secuencia clásica, ¿cierto? Se pueden utilizar, dependiendo de los medicamentos que tengamos a la mano, bromuro de rocuronio a la dosis full, ¿sí? Lo que nos puede dar un tiempo cercano al tiempo de la succinilcolina, recordando que la succinilcolina es el gol estándar, ¿cierto? Además, hay algo controversial en esta secuencia clásica que es la maniobra de Selig. Como se ha mencionado en casos clínicos anteriores, existe un grupo de especialistas que no está de acuerdo con la realización de la maniobra porque realmente no hay unos estudios concluyentes a favor de la realización de dicha maniobra. Por lo tanto, queda a entera decisión del facultativo si realiza o no esta maniobra. Prevención del síndrome de Mendelssohn y la neumonía por aspiración. Entre las acciones que podemos tomar para evitar que el paciente nos presente este tipo de alteraciones está la administración de bloqueadores H2, entre los que tenemos ranitidina y omeprazol, para incrementar el pH. Administración oral de antiácidos no particulados tipo citrato de sodio 0.3 molar para aumentar el pH. Aumentar el vaciamiento gástrico y el tono del esfínter esofágico inferior administrando metoclopramida. Administración de agonistas de la serotonina tipo ondansetron para prevenir náuseas y vómito postoperatorio. Retrasar la cirugía si es posible hasta completar el ayuno en caso de que se pueda por el tipo de alteración que tenga el paciente. Y realización de una intubación de secuencia rápida como ya se mencionó anteriormente. Tratamiento del síndrome de Mendelssohn y una neumonía por aspiración. Hay que recordar que este evento hay que tratarlo lo más pronto posible. Si se logra evidenciar la aspiración, se debe realizar intubación orotraqueal y aspiración de la tráquea y bronquios, de ser posible lavado bronquial antes de iniciar la ventilación mecánica. El paciente con cabecera a 30 grados si está bajo anestesia general y si está consciente de medio lado. Ventilación mecánica con presión positiva y parámetros protectivos. Uso de PIC en la medida de que sea necesario. Corticosteroides a altas dosis, metilprednisolona e hidrocortisona, aunque está controvertido en los pacientes que tienen severidad. Broncoscopia precoz, diagnóstica y terapéutica para el retiro de partículas en caso de que haya obstrucción. Y el uso de antibióticos solo está recomendado en las neumonías confirmadas o en pacientes críticos con neumonitis química. Muchas gracias por su atención, espero haber sido directo a lo que necesitábamos decir.